Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Gloria a Dios. Si lo hemos hallado, decimos amén. Dice así la palabra del Señor, lo leemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén y amén. Lo que quiero hablar este día, lo que Dios no quiere hablar este día es presentar una buena defensa de nuestra fe y de nuestra esperanza, de lo que hemos creído, de lo que nos espera, y para esto Dios nos dice que debemos estar preparados. Por eso no es solamente el escuchar, el oír, no es solamente tener una buena intención y el buen deseo de oír la palabra del Señor, sino que tiene que ir más allá. Dios nos hablaba el día jueves y nos vuelve a recalcar o a mencionar, a recordar que tan importante es aquel que anhela, desea obispado, aquel que desea ser un ministro, ser un anciano, un presbítero, alguien que tenga un ministerio para poder enseñar a aquellas personas que no conocen y aún ministrar en la congregación. Y decía el pastor, Dios lo tiene que preparar para esa tarea. Bueno es el deseo, buena es la obra, buena es la intención, pero Dios nos tiene que preparar para esa obra. Y Dios, que es bueno y es justo, conoce nuestros corazones, nos dará conforme a lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Pero la necesidad es grande aquí en la congregación, y allí afuera hay muchas personas que aún no conocen de la verdad. Hay muchas personas que no conocen de la palabra del Señor, que están sin entendimiento, sin conocimiento, y son tal vez aquellas personas que demanden a nosotros razón de esta esperanza tan gloriosa que es en Cristo Jesús, que Dios nos ha otorgado a nosotros, y a nosotros Dios nos dice que debemos estar preparados siempre para presentar esa defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, sin excepción. Si viene alguien y demanda algo de nosotros, para que nosotros le expliquemos, le alumbremos, le podamos hablar claramente acerca de nuestra fe y de nuestra esperanza, entonces nosotros es ahí donde tenemos que estar preparados para esa obra que Dios nos ha encomendado. Entonces vemos cuánta responsabilidad tenemos los que predican, los que enseñan, sino todos los oyentes. Todos tenemos que estar dispuestos a retener la palabra del Señor y que Dios nos haga entender. Yo soy una persona que no entendía muchas cosas en el pasado, y aún me hablaban y no podía entender. Hasta que Dios empezó a revelar su palabra, Dios me empezó a hacer entender como nos hace entender a todos nosotros, y de ahí es cuando nosotros empezamos a tener ese entendimiento alumbrado por los ojos de Dios. Dios a los simples expone su palabra y les hace entender. Entonces vemos que Dios no es malo ni es injusto. Así que debemos estar siempre con esa intención, no solamente de oír, sino de atesorar, porque se vienen días en que nosotros vamos a tener que hacer una tarea que nosotros tal vez no nos imaginamos, pero vamos a tener que dar razón y esperanza de nuestra fe. Y esto es algo que allá afuera hay hombres que no todos tienen el mismo carácter. Aún nosotros hemos hablado con personas creyentes que han querido hablar acerca de la verdad
y tal vez muchas veces cuestionando, analizándonos lo que Dios nos ha hecho entender, y hasta muchos le ha dado bronca y se han enojado diciendo que no están así, que somos muy legalistas, que Dios ama a todos por igual y que tantas cosas que se pueden decir en contra de la palabra del Señor. Y cada uno tiene su carácter y cada uno a veces tiene su propia interpretación de las Escrituras. Pero en cuanto a carácter, hay hombres buenos, hay hombres malos, hay hombres hostiles. Vemos en nosotros en la antigüedad como nuestros hermanos predicaban el Evangelio y había hombres que se levantaban, y aún nosotros vemos el martirio de Esteban cuando él empezó a hablar acerca de las Escrituras, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que llegaron hasta el punto de matarle, apedrearlo, y allí terminó su ministerio. Entonces vemos que no todos están preparados para recibir la palabra del Señor con mansedumbre, sino que cada uno de los hombres tiene diferente carácter. Entonces también nosotros tenemos que estar preparados para eso. Por eso el apóstol Pedro dice, con mansedumbre, con reverencia, que nos oigan, que nos puedan oír. Después que Dios haga lo que tiene que hacer, porque no vamos a encontrar con personas que no a todos nos van a decir amén, 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 es así y es así. Hay personas que son incrédulas, otras son creyentes, a otros les va a costar un poco más entender las Escrituras, y hasta el punto que lo podemos comparar tal vez con un médico que le dice a un paciente que tiene una enfermedad mortal, pero esa persona se siente bien, no tiene síntomas, pero sin embargo en un chequeo completo se da cuenta el médico que tiene tal vez un tumor, un cáncer y algo mortal en su vida que no se puede detener, que es incurable y que en algún momento va a tener que partir de esta tierra, pero tal vez la persona se siente bien. Ahora, al médico no le es fácil entregar una noticia así al paciente, y el paciente puede sentirse como que yo me siento bien, no siento nada. Y en cuanto a bienestar, se siente una persona saludable, pero tiene una enfermedad que es incurable. Ahora, se va a hacer todo lo posible para que viva y permanezca en la tierra lo más posible, pero tiene un problema interior, y que ese problema, esa enfermedad, un día lo va a llevar a la muerte. Ahora, en cuanto al pecador, en cuanto al incrédulo, sucede similar. Es una persona que cuando se le habla la verdad, cuando se le habla la palabra de Dios más claramente de lo que por ahí puede llegar a tener en cuanto a conocimiento de las Escrituras, es una persona que va a empezar a rechazar lo que se le está hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios empieza a descubrir, la palabra de Dios empieza a alumbrar, la palabra de Dios empieza a mostrar tal vez la condición de la persona y cuál es su necesidad y qué es lo que necesita para salir de esa situación. Lo que nosotros estamos viendo es que el hombre está cautivo del pecado y va camino a condenación. La persona sin Dios es una persona que va camino a la condenación eterna, al fuego eterno, al infierno, donde está preparado allí para Satanás, sus ángeles y todos los que no estén escritos en el libro de la vida. Ese es el destino del hombre que no cree. Entonces, ¿qué es lo que se le presenta a Dios al hombre? Que el hombre está muerto en su delito y en pecado. El que Jesús nos habla a nosotros y quedó allí en San Juan capítulo 3, verso 16, hablando de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó la vida de su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y no ha sido condenado porque no cree en ese instante en que se le es predicada la palabra de Dios. Porque allí en Romanos capítulo 5, verso 12, cuando el apóstol Pablo habla acerca de Cristo y Adán, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y juntamente con el pecado entró la muerte y la condenación para todos los hombres.
O sea que el justo juicio de Dios, la justicia de Dios, de aquel mandamiento que Dios le dio a Adán, y a Adán, habiendo desobedecido, comiendo del fruto que no debía, Dios impartió justicia. El día que comiera del fruto que no debía comer, iba a morir y murió. De ahí toda su descendencia nace bajo pecado. Ahora, el que no cree, dice, ya ha sido condenado. No es que es condenado porque no cree en el momento que se le predica el Evangelio. Entonces, lo que nuestro pastor hablaba acerca del Evangelio, de la gracia de Dios, es que lo que el apóstol Pablo viene hablando a partir de ya de los libros de los Hechos, pasando por Romanos y en adelante, acerca del reino de la gracia de Dios, donde ahí el hombre encuentra la solución para su vida, para salir de la condenación, que es por medio de Cristo Jesús, la salvación eterna por gracia y no por obra. Y eso también muchas veces el creyente es de lo que contradice, porque piensa que la salvación es por obra, y las Escrituras dicen que la salvación es por fe, es por gracia, que ningún hombre será justificado delante de Dios por cumplir las obras de la ley. Entonces, solamente por la gracia y la misericordia de Dios. El incrédulo tiene un gran problema en su vida. El incrédulo cree que es suficientemente racional y suficientemente inteligente para saber y entender que no necesita a Dios, que no necesita de la salvación, que no necesita de Cristo. Se cree tan sabio, se cree tan inteligente que es capaz, él cree que es capaz de discernir todas las cosas que son buenas y beneficiosas para él, sin Dios. Sin embargo, el hombre sin Dios es un hombre sin vida. El hombre sin Dios es un hombre muerto espiritualmente. Es una persona que va camino a condenación porque tiene un veredicto, está bajo condena, de la cual no se va a poder librar por sí solo, por más inteligente, por más sabiduría que tenga. Ahora, el incrédulo, la persona incrédula, de la cual muchos de nosotros, estando en el mundo, éramos así, y nosotros lo tenemos que reconocer, éramos así, que no necesitábamos de Dios para vivir la vida que nosotros queríamos, y no había Dios en nuestro pensamiento, ni buscamos a Dios, porque no le necesitábamos. Entonces, la persona que es incrédula, tiene un gran problema, pero nosotros estábamos así, en esa condición. Nosotros pensábamos de la misma manera. ¿O acaso nosotros llegamos al Evangelio porque nosotros un día decidimos creer, dejar de ser incrédulos y se nos ocurrió a nosotros ir en busca de Dios? Vamos a leer en Proverbio capítulo 14. Proverbio capítulo 14, verso 15. 14, verso 15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ahora, ¿cuánta gente simple hay en el mundo? No todos llegaron a causa del pecado a ser tan malvado, tan perverso, tan deshonesto. En el mundo hay gente buena todavía. Hay gente que no se ha pervertido como otras personas que han alcanzado un grado de maldad en su vida, sino que hay mucha gente buena y hay mucha gente simple que tiene un carácter dócil, y nosotros sabemos tal vez cómo son esas personas. Son simples, son personas caritativas, son personas de un carácter amable, afable. Ahora, en el mundo hay muchos predicadores, hay muchas congregaciones, hay muchas denominaciones, pero la persona simple que está sin Dios es propenso a querer muchas cosas.
Lo vemos nosotros como la gente en su idolatría puede creer en el Gauchito Gil, puede creer en la Virgen María, llegar a idolatrar a tantos santos de personas que han fallecido y la han idolatrado en este mundo, siendo personas comunes y corrientes. Tenemos a pare de sufrir, la persona puede llegar a creer lo que allí le enseñan y bueno, va para allí. Otros van para otro lado, creen otras cosas y cada uno cree tal vez lo que es mejor para él. Pero el avisado mira bien sus pasos y esto también es para nosotros. Que nosotros no somos personas simples como las que están en el mundo. Nosotros hoy somos diferentes. Nosotros hoy somos simples en Cristo Jesús. Somos hombre nuevo, nueva creación. Renacidos por la palabra que vive y permanece para siempre. Estamos en Cristo Jesús, Él vive en nosotros. Y Dios a través de su palabra nos alumbra, nos hace entender y nos muestra el camino por el cual nosotros debemos de andar. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Dios nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar y a través de la luz de su palabra nosotros no tropecemos, no erremos y no nos desviemos de nuestro destino final. Entonces el avisado mira bien sus pasos. Esto es para nosotros. Nosotros no vamos a creer cualquier cosa hoy en día. Dios ya nos ha tomado. Dios a nosotros ya nos ha hecho entrar a esta forma de doctrina la cual no podemos salir. Hemos entrado a un molde en el cual nosotros vamos a salir formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. No nos podemos escapar de esto. Ya entramos. Y aunque quisiéramos salir por nuestra propia voluntad, no podríamos salir. Tendríamos que llegar a apostatar. Pero cuántas personas en el mundo que creen cualquier cosa, que se les enseña cualquier cosa y sí, esto es así y bueno, lo creen, tienen confianza en eso. Ahora, nosotros hemos creído algo que es el Evangelio de la gracia de Dios, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido convencidos por su Espíritu Santo. Nosotros hemos sido convencidos por la palabra del Señor. Nosotros hemos nacido de nuevo por su palabra. Y hoy nos encontramos aquí, alabando y bendiciendo su nombre, recibiendo su palabra que siempre Él nos envía para que nosotros crezcamos para salvación. Dios no es malo, Dios no es injusto. Nosotros no contradecimos la palabra del Señor, al contrario, la aceptamos y lo que no entendemos, buscamos que Dios nos haga entender por los medios que Él tiene preparado. Dios no nos deja a nosotros en ignorancia. Esto es un grave error. Si nosotros estamos y permanecemos en ignorancia, debemos buscar que seamos enseñados y sacados de esa ignorancia. Así que vamos a abrir la palabra porque ha pasado el tiempo. En Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y verso 18. Para que sigamos viendo la condición del hombre. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa y cuál es la condena y el veredicto que Dios da? Versículo 18 de Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Lo que muestra el apóstol Pablo es por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y empieza mostrando lo que el hombre hizo, lo que el hombre pensó, lo que el hombre ejecutó a causa de su condición de estar bajo pecado. Y empieza mostrando como un retrato, nosotros lo hemos aprendido en la doctrina del retrato del hombre, cómo Dios empieza a mostrar lo que hay en el hombre, en lo interior del hombre, y cuál fue su manifestación hacia Dios. Porque empieza mostrando su condición, empieza mostrando lo que hicieron, pero tiene una causa y el apóstol Pablo quiere mostrar esa causa. Si hay algo que al incrédulo, al hombre natural, al hombre que está sin Dios, y vuelvo a repetir, para traer a memoria cuando nosotros estábamos sin Dios, es que hay algo que nosotros podemos llegar a hacer, que es un prejuicio de aquellas evidencias que están expuestas delante de nuestros ojos y que no queremos aceptar, porque cuando nos hablan la verdad o nos hablaron la verdad acerca de lo que Dios le comunica al hombre, es difícil de aceptarlo cuando uno tiene un corazón incrédulo. Hay muchas personas que hasta llegar a la casa del Señor se les fue predicado 1, 2, 3, 4 veces. Y habiendo corazones muy duros de incredulidad, era difícil, parecía que la palabra entrara en su corazón y fueran convertidos a Dios. Y son personas como cada uno de nosotros, que estando en condición humana, se resisten a aceptar la verdad. Entonces esa incredulidad se vuelve una necedad, porque tal vez el hombre piensa que nosotros, los que somos de Dios, los que congregamos, aquellos hombres superiores en inteligencia y sabiduría natural, piensan que nosotros necesitamos de tener una esperanza y que nuestro Dios es un ser imaginario, que nosotros necesitamos aferrarnos de ese Dios que nosotros nos imaginamos para tener una vida mejor y así llenar ese vacío que el hombre tiene en su interior. Muchas personas allí en el mundo hacen esto y es una verdad. Aferrarse a sus ídolos, aferrarse a su creencia, aferrarse a lo que ellos piensan que es una divinidad. Puede ser un santo y lo que habíamos nombrado. Se vuelven idólatras de algo. ¿Para qué? Para tener cierta esperanza de cosas que ellos tal vez en algún momento necesiten y que aquel ser divino, imaginario o porque lo ven, le pueda complacer y le pueda retribuir lo que ellos necesitan. Pero es algo imaginario. Toda idolatría es necedad. Toda idolatría es aquello que ocupa el lugar en el ser humano que no tiene a Dios. Por eso nosotros no somos idólatras de nada. Nuestro ser, nuestra vida fue llenada por Dios y no necesitamos de nada. Pero las personas que están en el mundo, en su condición de pecado, están vacías interiormente. Por eso aceptan todo lo que el mundo les ofrece para satisfacer los deseos de su alma, de su corazón, de su carne y de su mente. Por eso están aceptando todo lo que el mundo, el sistema le está entregando, porque lo necesitan. Si no, no lo aceptarían. Lo que el hombre espiritual necesita es provista por Dios a nosotros. No necesitamos nada del mundo, porque todo lo que está en el mundo no proviene del Padre de la luz, no proviene de Dios. Todo lo que está en el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Ahora, nosotros estuvimos ahí. Gloria a Dios. Entonces, Romanos capítulo 1, verso 18, empieza mostrando lo que estamos hablando. Hay una causa por la cual Dios envía su ira, envía su juicio. ¿A quiénes? Dice, a los hombres que detienen con injusticia la verdad. El veredicto de Dios, dada la creación, es que todos los hombres son culpables y todos los hombres están bajo esta culpabilidad
Al estar bajo esta culpabilidad y el juicio ya hecho por Dios, el hombre tiene un veredicto y su veredicto es el infierno. Esto se entiende, ¿verdad? El veredicto de Dios es que todos los hombres que no creen en Jesucristo el Salvador, lo único que le queda es la condenación eterna. No aceptan la salvación, entonces todavía siguen viviendo bajo condenación. No aceptan la luz, viven en la oscuridad. No aceptan la vida, entonces siguen viviendo bajo la muerte. Ahora, el regalo de Dios por medio del Evangelio, la gracia de Dios, es el don que Dios le ofrece al hombre, que es Cristo, aquel que murió por todos los hombres, aquel que murió en la cruz del Calvario. De tal manera nos amó y entregó su vida por cada uno de nosotros y fue aquel sacrificio acepto delante de los ojos de Dios, en la cual todos nosotros morimos juntamente con Cristo, y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Esta es la obra de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios es que todos los hombres crean en el Señor Jesús, pero vemos nosotros que no todos van a ser salvos. Ahora, las buenas nuevas sí, es por medio de Cristo Jesús, para todo aquel que cree, pero para el que no cree, ya ha sido condenado. Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Hasta ahí nomás. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y la pregunta es, ¿todos los hombres van a ser salvos? Lo hemos dicho una y muchas veces. ¿Todos los hombres, todas las mujeres van a ser salvos? Vemos que no. Pero sigue siendo la voluntad de Dios. Dios requiere esto. Él anhela esto. Pero no todos van a ser salvos, porque lo dice las Escrituras. Vemos el libro de Apocalipsis, donde fueron, dice, lanzados al fuego eterno Satanás, sus ángeles y todo lo que no estaban escritos en el libro de la vida. Va a haber condenados, va a haber muchos condenados, de aquellos que no quisieron aceptar el mensaje de salvación. Entonces, la solución es universal, la salvación es por medio de Cristo, es para todos los hombres, porque el problema de la incredulidad, el problema del pecado, el problema de la condenación es universal. Dios lo encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Pero todos no van a aceptar el mensaje de la salvación. No todos van a aceptar lo que Dios le ofrece. ¿A causa de qué? A causa de la condición del hombre, a causa del que el hombre es un incrédulo, a causa del que el corazón del hombre está mal, está bajo pecado, está corrompido. Ahora, qué tremendo este problema. Porque aún Dios, mostrándole al hombre el ofrecimiento que tiene para él, el hombre rechaza ese don, ese regalo gratuito para él, a causa de que es alguien incrédulo. Ahora, dice que detienen con injusticia la verdad. La palabra detener significa contraponer, resistir una fuerza. O sea que el hombre resiste la verdad de Dios. El hombre resiste bajo sus pensamientos, bajo ideología, bajo lo que el hombre quiera inventar según su sabiduría, su inteligencia natural. Se aferra a su pensamiento, hace una muralla, hace una fortaleza y no quiere aceptar lo que Dios le dice. Entonces se contrapone a la verdad, choca contra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hace? Actúa injustamente. Detiene con injusticia la justicia de Dios. Lo que Dios le dice, el hombre se opone a eso. Arma como un escudo y no quiere aceptarlo. Se resiste. El corazón del hombre es tan malo que resiste la verdad de Dios. La carne es tan mala que no puede aceptar la verdad de Dios. Estando en condición de pecado, el hombre rechaza todo lo que es de Dios. Por eso el incrédulo se resiste a ser convencido por Dios. Por eso el ejemplo, cuántas personas se resistieron a recibir el mensaje de salvación, pasando mucho tiempo. Luego fueron convencidos por Dios. Pero ahora el hombre nace con una
con una moral. El hombre nace ya, Dios nos habló hace poco, que nace con las leyes de Dios en su interior. No es que el hombre nace totalmente en blanco y no sabe nada, y hay que llenarlo totalmente de información. La persona va creciendo, y a medida que va creciendo, va aprendiendo muchas cosas y va atesorando información, pero el hombre, a medida que va creciendo desde su niñez, adolescencia y hasta llegar a la vejez, no pasa por un estudio de lo que es bueno y de lo que es malo. No hay primer año, segundo año, tercer año, cuarto año en las escuelas donde se le enseña lo que es bueno y lo que es malo. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo a medida que va creciendo. De niños somos corregidos cuando hacemos algo malo, pero cuando vamos creciendo ya nadie nos tiene que decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hablando del hombre natural, porque el hombre no peca sin conciencia. El hombre peca teniendo conocimiento de aquello que todo hace, de todo lo aquello malo que hace, sabe que es malo. Y lo hace porque lo quiere hacer. Porque si el hombre eligiera hacer lo bueno, lo haría. Pero el hombre decide su camino. El hombre decide lo que quiere hacer. Nadie le pone una pistola en la cabeza a alguien para que sea de la forma que le están diciendo que tiene que ser. Sí que nace bajo pecado, sí que está bajo condenación. Pero en este mundo existe lo malo y lo bueno. ¿No le dijo Dios a Caín que si hacía lo bueno no iba a ser enaltecido? El hombre tiene la capacidad de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Después el hombre elige lo que quiere hacer. Entonces el hombre tiene un problema moral y un problema espiritual que necesita ser solucionado. El hombre tiene información interior y también tiene información que viene del exterior. Pero solo Dios puede hacer esa obra de convencer al hombre de pecado, de juicio y de justicia, derribando sus argumentos mediante el evangelio de la gracia de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Así como lo hizo con nosotros. Así cuanto nosotros pusimos resistencia a oír la voz de Dios y no aceptar lo que Dios nos ofrecía. Así también los hombres lo hacen hoy en día. Pero Dios, que es todopoderoso, puede hacer que nosotros creamos en Él. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos muestra ahí? Que el hombre, repito, aunque el hombre esté muerto en su delito y en pecado, aunque el hombre esté bajo condenación, el hombre tiene la capacidad de interpretar y de discernir las evidencias que Dios le da al hombre para mostrarle que Él es Dios, de que sí existe Dios, de que sí existe alguien en el mundo todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay, y que no es como el hombre piensa que en su sabiduría y mediante alguien que dijo que las cosas fueron creadas por una explosión y rechaza la verdad de Dios, donde Dios le dice que todas las cosas fueron creadas por Él, que el hombre es creado por Dios a imagen y semejanza de Él. Rechaza mediante sus argumentos lo que Dios le dice. Rechaza la verdad de Dios. Dios le muestra todas las evidencias al hombre. ¿Y por qué el hombre la resiste? ¿Por qué el hombre resiste y detiene la verdad de Dios? Porque tiene esa capacidad de entender. Porque tiene esa capacidad de que hay un ser divino en sí mismo, en su naturaleza, por ser creación de Dios, que le indica, que le dice que todas las cosas fueron creadas por Dios, pero él se resiste. El ateo no nace ateo. Los gnósticos, los agnósticos no nacen agnósticos, se hacen. Pero tienen conocimiento de que existe Dios porque hay algo en el interior del hombre que le dice que Dios existe. Pueden argumentar
que de la nada nació la vida. Pero de la nada no pueden hacer nada. Si no hay nada, no puede salir nada. Ahora, como las cosas que fueron creadas están, existen, se pueden tocar, se pueden palpar, se pueden ver, entonces Dios le dice al hombre que detrás de todas esas cosas creadas hay un ser creador. Y ese es Él. Y ese es nuestro Dios. Aunque el hombre lo rechace, aunque el hombre no lo quiera creer, aunque el hombre rechace y detenga la verdad de Dios, nosotros sabemos que todas las cosas que fueron creadas en este mundo fueron creadas por medio de Cristo, que son de Él, por Él y para Él. A Él le pertenecen y fueron creadas para el beneficio de la humanidad. Y todas fueron creadas con un propósito perfecto. Pero el hombre lo rechaza esa verdad a causa de su incredulidad. Entonces la idolatría, lo que él cree hacia algo que le ha sido enseñado o de su propia mente, porque el hombre puede ser su propio ídolo. El hombre puede ser su propio ídolo porque para él no hay nadie más que él. Él es autosuficiente y no necesita de nadie. No necesita que nadie le enseñe. Tiene su propia interpretación de todas las cosas. Él es sabio. Sin embargo, Dios nos dice a nosotros que profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad de Dios y nada de lo que ellos dicen tienen algo que ver con lo que Dios le está manifestando. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ahora, lo que el apóstol Pablo está mostrando y está hablando acerca de los hombres, en ese tiempo no estaban las escrituras. En ese tiempo todavía la Biblia no había sido editada, no existía la palabra de Dios. La carta a los romanos son la carta a los gentiles, a los hermanos que estaban en Roma, judíos, gentiles. Ahora, ¿cuánto podía saber el hombre de Dios? Sin las escrituras, ¿cuánto el hombre podía saber de Dios? ¿Lo piensa? ¿Cuánto puede saber el hombre sin las escrituras? Hoy nosotros conocemos de Dios por medio de las escrituras. Dios se nos reveló a nosotros porque está su palabra. Pero en ese tiempo, ¿cuánto conocían los gentiles que no pertenecían a Israel? Que Israel sí tenía las escrituras, tenía el libro del Pentateuco, las leyes, los profetas. Pero el gentil no tenía nada. El gentil no conocía nada de Dios. Estaba sin Dios. Vivía sin Dios. Y sin Dios sigue viviendo de la misma forma, de la misma manera. Ahora entonces Dios le dice al hombre, porque las cosas invisibles de Él, de su propio Él, de su deidad, dice, son claramente... su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. O sea, el poder de Dios, su poder y su deidad, dice, es claramente expuesto. Se hace visible y puede ser percibido por los ojos humanos. Lo que se ve en este mundo y lo que no se ve fueron creadas por Dios. Y el hombre tiene esa capacidad de entender con su mente que Dios le está dando evidencia de su existencia. Así que el incrédulo o al incrédulo le pasa esta situación, que aún siendo incrédulo tiene la capacidad, tiene el entendimiento de percibir de que Dios existe y que todas las cosas fueron creadas por Él. Lo que hace y sigue haciendo el incrédulo es rechazar y detener la verdad de Dios. Lo hizo una vez, lo hace, lo seguirá haciendo y lo seguirá haciendo. Entonces Dios le dice, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas, ¿ve? Siendo entendidas, le está hablando a hombres que no tenían la palabra de Dios, le está hablando a hombres común y corriente como cada uno de nosotros, hombres que no son creyentes. ¿Y cómo un hombre que no es creyente, que no conoce a Dios, puede entender y tiene la capacidad de discernir? Y Dios hacerle entender que por medio de las cosas que hoy se ven en este mundo, muestran el poder y la deidad de Dios. Y el hombre cierra sus ojos a la verdad y no quiere aceptarlo, prefiere aceptar lo que es mentira, lo que es engaño, total de hacerle la contra a la verdad, en contra de Dios, ir en contra de lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? ¿Por qué el hombre no acepta la verdad de Dios?
teniendo la capacidad de entenderle, y lo entiende, solamente que no lo acepta. Lo percibe, pero no lo acepta. Lo ve, no lo acepta. Oye el viento, pero no puede aceptar que el creador de ese viento es Dios. Ve la noche y no puede aceptar que el creador de la noche es Dios. Vive el día y jamás va a aceptar que existe el sol que da la luz al día. Y que Dios creó todas las cosas en su perfecto orden y todo cumplen un rol específico y no cambia nada. Y no cambia nada. Todo es perfecto. Dios da evidencia de su existencia. Sí. Qué fácil es conocer a Dios mediante su palabra, mediante su voz, mediante las escrituras. Hoy para nosotros, qué fácil es. Pero cuando no estamos en las escrituras, entonces es ahí donde el apóstol habla y les dice a los hombres: miren, ustedes no tienen las escrituras, no pertenecen a Israel, están separados de Dios, pero ustedes, delante de ustedes, queda en evidencia de que Dios existe. ¿Y cuál es la evidencia? Y miren las cosas que fueron creadas. Todo eso lo ha creado Dios. Y el apóstol Pablo termina diciendo: de modo que no tienen excusa. Cuando estén delante del trono blanco allí, cuando sean juzgados, no va a haber excusa. Aún los que no han sido predicados no van a tener excusa. Aquellas personas a cuales se les fue expuesto delante de sus ojos que Dios existía, no van a tener excusa. Dios existe y Dios es verdadero. Dios es real. Nosotros cantábamos: Él es real, Él es real, Él es real. Y es una verdad gloriosa. Él es real. Nosotros hoy lo palpamos, hoy nosotros lo vivimos, hoy nosotros lo experimentamos. Porque fuimos llamados. Porque Dios nos hizo entender, nos proveyó, nos complació, nos privilegió de poder haber aceptado la verdad, de haber podido creer. Y también tenemos que hacernos nosotros la pregunta: ¿quién de nosotros buscó a Dios? El hombre tiene la capacidad de buscar a Dios porque sabe que Dios existe. Pero el apóstol Pablo dice: no hay quien busque a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos a causa de su condición de pecado. Pero así como Dios dice que la voluntad de que todos los hombres sean salvos, manda también a que todos los hombres le busquen a Él. Pero yo no le busqué a Dios. Yo no le busqué a Dios. Y yo sé que mi padre no buscó a Dios, ni mi madre buscó a Dios. Y muchos creyentes que conozco, muchos no buscaron a Dios, sino que Dios fue en busca de ellos. Por eso la capacidad que tiene el hombre, por ser creación de Dios, sí puede percibir, puede entender, puede ir en busca de Dios, pero no lo hace. No lo hace. En muchos casos muy desesperados, que el hombre necesita ayuda, sí va en busca de aquellos que ya son creyentes, son evangélicos y han experimentado la gracia de Dios. Pero eso también tiene una respuesta. Pero volvemos, el hombre queda sin excusa, sin argumento delante de Dios. 21, verso 21, pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios. Y ahí está, ¿cómo es que le conocieron? ¿Ve? Y afirma lo que estamos hablando. ¿Cómo es que le conocieron sin las escrituras, sin alguien que les predique, sin alguien que les enseñe? Porque no está hablando solamente de este tiempo, sino está hablando del tiempo pasado. Pues habiendo conocido a Dios, el hombre conoció a Dios por medio de todas las cosas que fueron hechas. Dios dice sí, pero rechazaron al Dios verdadero. No le glorificaron como a Dios, le conocieron pero no le dieron gloria, no aceptaron la gloria de Dios, le rechazaron una vez más. Siempre rechazando a Dios, siempre rechazando a su creación, siempre rechazando lo que Dios dice que creó para el favor de ellos. Ellos dicen que no es así. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Teniendo Dios en su bondad todos los beneficios para el hombre, no le dieron gracia. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio, se hicieron necios. ¿Qué pasó? Dice, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quién entenebreció su corazón? Dios. ¿Como retribución a qué? Como retribución a su rechazo.
Podían darle la gloria a Dios, no se la dieron. Pudieron aceptar la verdad de Dios, no la aceptaron. Pudieron creer en Dios, no creyeron en Dios. Pudieron aceptar la verdad de Dios y rechazaron la verdad de Dios. No quieren nada de Dios. No existe Dios en su corazón. Para ellos no existe Dios. Ahora, qué tremenda entonces que es la condición del hombre incrédulo. Qué tremenda y cuánta necesidad tiene de ser sacado de esa condición. De cuánta necesidad hay en el mundo a causa de la incredulidad. Dice, el cual el Dios de este siglo, dice, ensegueció, oscureció, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no resplandiese la luz del Evangelio. Entonces, cuánta necesidad hay de que el hombre conozca a Dios, de que salga de esa condición. Así como un día salimos nosotros, que los hombres también salgan de esa condición. Entonces, al no querer darle la gloria a Dios, no reconoce la gloria de Dios. Al no reconocer la soberanía de Dios, rechaza la soberanía de Dios. No acepta nada del hombre, no quiere nada del hombre. No lo necesita a Dios en su vida, entonces rechaza. ¿Qué pasó? Dios envía, ¿qué? Retribución. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia, que eso es lo que hace el hombre injustamente. Rechaza la verdad, entonces ¿con qué se queda? Con la mentira y el engaño. Rechaza la justicia de Dios, entonces ¿con qué se queda? Con la injusticia, con su injusticia. Dios es justo, no hay injusticia en Dios. Dios es justo, no va a ser algo así, injustamente. Por eso siempre repetimos nosotros, Dios conoce perfectamente al hombre. Dios conoce perfectamente al hombre desde antes de su nacimiento. Conoce lo que va a hacer, conoce su carácter. Y hay muchas cosas que después nosotros los días jueves podemos preguntar. ¿Por qué Caín? Para hacer una pregunta, ¿por qué Caín era el maligno? ¿Nació ya siendo el maligno? ¿Siempre fue malo? ¿No tuvo oportunidad? Teniendo la capacidad y tenía a Dios ahí. Ahí lo tenían a Dios. ¿Por qué su corazón se inclinó a hacer lo malo? ¿Por qué no fue como Abel? Esas preguntas nosotros tenemos que hacer los días jueves cuando venimos a este lugar, por eso es muy importante. Entonces cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave y cuadrúpedo y de reptiles. ¿Qué hicieron? Cambiaron a Dios, su idolatría los llevó a adorar esa clase de imágenes. ¿Para qué? Para no darle la gloria a Dios y no darle la gloria a aquellas imágenes que ellos mismos se crearon en su mente y con forma de reptiles, de ave y cuadrúpedo, allí estaban aquellos que adoraban. Rechazaron al Dios verdadero y empezaron a adorar imágenes muertas. Así es el corazón del hombre. Así es el corazón del incrédulo, de aquel que no quiere nada de Dios. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que resondaron entre sí sus propios cuerpos. Esto lo vemos hoy en día. Bueno, no solo hoy en día, sino nosotros vemos también allí como Dios envía fuego contra Sodoma y Gomorra a causa de la perversidad que había en esa ciudad, y Dios se airó de tal manera y no pudo resistir, envió un juicio y destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Destruyó los días de Noé a toda la humanidad a causa de la maldad. Ahora, por cuanto Dios los entregó, cuando alguien entrega algo, es como que dice, bueno, esto ya no me pertenece, ya, listo. Si esta copa fuera mía y se la entrego a alguien que está ahí, listo, se la entregué ahora, queda en posesión de la persona a cual yo se la entregué. Pero dice que se entregó a la inmundicia, a una condición, a una forma de vida, conforme a lo que su corazón, su alma deseó. El hombre lo que deseaba, dice Dios, bueno, hagan lo que quieran. No me quieren a mí, no aceptan nada mío, entonces hagan lo que quieran ustedes. Los entregó bajo su propio pensamiento y el hombre vivió de la manera que él quiso. Deshonró entre sí su propio cuerpo. Lo vemos, lo vimos, tenemos conocimiento de eso. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, es lo que sucedió, lo que Dios nos viene hablando. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Después viene otro listado de las consecuencias del pecado del hombre. Pero vemos cómo el hombre, a no querer aceptar nada de Dios, teniendo la capacidad de poder entenderle, de volverse a Dios, de tener comunión con Dios, de haberse Dios manifestado al hombre a través de las cosas que fueron hechas, el hombre le rechazó de tal manera. Por eso es que Dios envía su juicio, su justo juicio sobre la humanidad.
Por eso todo lo malo que existe en el mundo hoy, a causa de que el hombre rechazó a Dios. Adán en el huerto del Edén prefirió transgredir el mandamiento por el cual se le había dicho que no debía transgredir. Se le fue dado un mandamiento para que permaneciera siempre con vida y disfrutando de todas las cosas que estaban en el huerto del Edén. Pero su corazón fue tentado a participar y a comer del fruto que no debía de comer. Y ahí las consecuencias de ahí en adelante para la humanidad. Ahora, de esa condición en la cual nosotros podemos ver que nosotros estábamos alejados de Dios, para nosotros hoy es una gran gloria y es un gran privilegio estar sentado en este lugar. Porque ¿qué es lo que Dios siempre nos habla a nosotros? Que no lo merecíamos. Si nosotros también le rechazamos a Dios. Yo sé que hay testimonios aquí de esposos y esposas, que tal vez el esposo congregó primero y después la esposa congregó después. O viceversa. No los dos llegaron al mismo tiempo ni en el mismo día. Pero Dios fue paciente. Dios quiere que todos los hombres procedan a arrepentimiento. Pero ¿cuántas veces le rechazamos a Dios? ¿Cuántas veces en nuestra condición de incrédulo, de pecador, le rechazamos a Dios? No quisimos aceptar nada de Dios y nos pareció a nosotros que todo era una fantasía, que era una cosa de locos. Pero cuando Dios doblegó nuestra voluntad, cuando Dios doblegó nuestros argumentos, cuando Dios hizo que todas aquellas fortalezas de nuestros pensamientos sean derribados, nosotros no pudimos resistir a su verdad. Nosotros no pudimos resistir a su amor. No pudimos resistir a lo que Él nos ofrecía, pues es mucho mejor de lo que el mundo le ofrece al hombre. Y hoy lo comprobamos, hoy lo vivimos. En San Juan capítulo 6, verso 44, lo buscamos y terminamos con esto. San Juan, Evangelio según San Juan capítulo 6, verso 44. Lo que dice Jesús. Aquellos hombres que estaban ahí rodeándole, mujeres, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día primero. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cómo llegamos nosotros a los brazos del Señor? Porque quisimos, porque anhelamos, porque nos nació del corazón un día de decir: hoy quiero ser salvo, hoy voy a ir en busca de Dios. Jesús dijo: nadie viene a Él, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios conoce a los hombres. Pero hay cosas que nosotros no pudimos resistir. Cuando Dios nos llevó a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, fue porque Él quiso. Cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿qué le dice? De lo que tú me diste, no he perdido ninguno, solamente Judas, el hijo de perdición. ¿Quién se lo había dado? Dios. Pero si lo había elegido Jesús, se lo había dado Dios, el Padre. Ya eran de Él. El hombre tiene la oportunidad de buscar a Dios y no lo busca a Dios. El hombre tiene la oportunidad de arrepentirse delante de Dios, pero no se arrepiente. Por eso la obra gloriosa de Dios es que lo lleve al hombre a los pies del Señor Jesús, de su Hijo Jesucristo, y acepte lo que Él le ofrece. Hoy estamos nosotros al cuidado de Dios, hoy estamos al cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos llegado a Él porque Dios lo quiso así, no porque nosotros quisimos. Salmo 14, versículo 1 en adelante, que luego el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos lo vuelve a traer a la memoria. ¿Cuántas cosas habla del hombre incrédulo, el hombre pecador? No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Aún así hicieron inútiles. Después lo presenta el hombre muerto en su delito y en pecado. Pero aún estando en esa condición, ¿el hombre puede buscar a Dios? Sí que lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? ¿Tiene la capacidad de entender de que existe Dios? Sí. ¿Y por qué le rechaza? Porque a nosotros nos pasó. Nosotros lo comprobamos. Si somos sinceros delante de Dios, a nosotros somos sinceros.
Tal vez un día nos predicaron y no quisimos saber nada. 2 días nos predicaron el Evangelio, no quisimos saber nada. 3 días nos predicaron, no quisimos saber nada. ¿Qué hicimos nosotros? Rechazamos el mensaje de la gracia, rechazamos el mensaje de salvación, rechazamos al Señor Jesús, rechazamos a Dios que nos ofrecía la salvación. ¿Hasta qué? Hasta que un día fueron doblegados esos argumentos, hasta que un día Dios nos convenció por medio de su Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Aceptamos que fuimos pecadores y debemos arrepentirnos, nos arrepentimos delante de Dios. Desde ese día nosotros no fuimos la misma persona. Dios lo preparó así, Dios lo quiso así. Entonces, si aquellos que no le dieron gloria a Dios, aquellos que no aceptaron la verdad de Dios, aquellos que no quieren saber nada de Dios, se encuentran en la condición aún de pecado y bajo condenación, ¿qué de nuestra vida entonces que sí hemos creído? ¿Qué debemos hacer nosotros los que hemos podido creer? No porque quisimos, sino porque Dios nos permitió el creer. Que fue un don, un regalo muy hermoso el poder aceptar y creer en su mensaje de salvación. Creer en Jesucristo. En Él está la vida. En Él está la vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros sino darle gloria y alabanza a su nombre? Eternamente. Fíjese cuántos festivales hay en este día. Cuántas cosas el hombre festeja a causa de, por ahí, de fechas patrias, no sé. Hay muchas celebraciones en el ambiente natural. ¿Y qué celebran? ¿Qué festejan? Sin embargo, para ellos es fiesta y jolgorio. Ahora, nosotros aquí venimos a la casa del Señor. Nosotros venimos a celebrar. Nosotros venimos a festejar. Nosotros venimos a darle gloria a nuestro Dios, a nuestro buen Padre Celestial. Recordando que nosotros estuvimos en esta condición y cuántas veces le rechazamos y hoy ya no es así. Hoy lo queremos todo de Él, no queremos separarnos de Él, queremos estar siempre a su lado. Lo cantamos, que Él esté siempre a nuestro lado, porque juntamente con Él nosotros vamos a camino seguro. Nuestro camino, nuestro destino final está asegurado en Cristo Jesús. Entonces debemos aprovechar la oportunidad que, como el día de hoy, cuando estábamos adorando a Dios, todos nosotros, no solamente uno, porque si decimos que Cristo nos salvó a todos, entonces nuestra responsabilidad es darle gloria a Él, darle gloria y alabanza a su nombre. Nosotros cantamos, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Yo no le busqué, Dios me hizo ir a Él. Entonces, recordando que en ese momento es cuando tal vez nos gustaría a nosotros, el que ministra alabanza, el que está aquí ministrando, decir, ¿se acuerda ese día? ¿Se acuerda ese día en que Cristo vino a su corazón? ¿Se acuerda el día en que Dios le ofreció la salvación y usted ha aceptado? ¿Se acuerda ese día glorioso? ¿Se acuerda lo que sintió? ¿Se acuerda lo que palpó, que de ese día su vida no fue igual? Que había nacido de nuevo, que tenía ahora otra razón para vivir, que las cosas viejas empezaban a cambiar y había muchas cosas nuevas a descubrir y que hoy la estamos descubriendo y que es una vida gloriosa, es una vida llena de gozo, llena de paz, llena de armonía, de mansedumbre, reunidos en la casa del Señor, poder compartir todos juntos, unidos en el mismo espíritu, la alabanza y la gloria a su nombre. Hacer que en este lugar sea, amados hermanos, un lugar donde los que pasan allí vean que hay un pueblo que adora al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, y que ha hecho maravilla en nuestra vida. Entonces nuestra responsabilidad, aquellos no quieren darle gloria a Dios, nosotros sí debemos darle gloria a Él. No le dieron alabanza ni le dieron gracia, nosotros sí le vamos a dar gloria y alabanza eternamente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea su nombre para siempre. Gracias al Señor por todas las cosas que Dios nos ha regalado. Gracias a Dios por todas las cosas de las cuales hoy nos maravillamos. Hasta aquí lo que Dios me ha dado para compartir, amados hermanos. Creo que ya la garganta ya acabó seca. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor.